Hola, muy buenas tardes a todas y a todos y todes. Es para nosotros como asociación un privilegio estar en esta ocasión, en esta tarde. Voy a hacer un poquito de contexto, cómo surge esta idea de hacer el cineclub y cuál es el objetivo de este cineclub. MUSOR es una asociación por una inclusión social de las mujeres y su entorno que tiene 7 años trabajando el tema de salud sexual y reproductiva, educación integral de la sexualidad, y concretamente en los últimos años hemos venido trabajando el tema relacionado con la prevención del embarazo adolescente. Seguramente muchos de ustedes saben que México es uno de los países que ocupa los primeros lugares en embarazo adolescente, y por eso se ha formado una estrategia a nivel nacional que se llama la ENAPEA, Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente, y que se va implementando en cada uno de los estados. En el marco de esta ENAPEA, MUSOR fue seleccionada para implementar algunos proyectos desde el 2023. Y bueno, en este sentido hemos venido conociendo y haciendo acciones de territorialización, que es decir, cómo adaptar toda esta estrategia nacional a las necesidades locales de la población. En ese sentido, MUSOR, junto con la doctora María Cristina Fuentes Zurita, hemos venido trabajando de la mano en diferentes proyectos desde años atrás, particularmente aplicados en el área de Iztapalapa y en el estado de Oaxaca. En esta ocasión, trabajando justamente con la capacitación de prestadoras y prestadores de servicios de salud, con profesores del sistema de telesecundarias del estado, en un trabajo que estuvimos haciendo de manera conjunta, buscando la forma de dar como herramientas para el análisis de temas muy relacionados con las demandas que tienen las y los adolescentes y las necesidades de capacitación que tienen este personal clave. Pues surgió la idea de que se analizaran películas que les permitieran también al personal docente y al personal de salud como ir involucrando temas que no se enfocaran solamente a la parte biologicista de la reproducción, sino más bien como en un contexto social. Entonces, en ese sentido, pues se hizo este cineclub, y bueno, en esta ocasión me toca presentar y comentar una película de 1953 con una gran amiga que es Brisa Armenta. Ella es psicóloga, es sexóloga, tiene un gran trabajo tanto a nivel de procesos educativos como terapéuticos, y bueno, les digo que es una gran amiga porque la conozco desde muy jovencita, desde que formó parte del equipo de gente joven no es su natal ciudad, pero sí su ciudad de crecimiento, que es Tijuana. Entonces, pues un gusto, Brisa, que hayas aceptado esta invitación, y sobre todo pues desde tu perspectiva del trabajo y la experiencia que tienes con jóvenes, pues va a ser de mucha utilidad tus comentarios, y sobre todo pues comentarios que vayan más en relación a no ver el embarazo adolescente como un hecho meramente biológico, sino darle ese contenido biopsicosocial que va más allá de ver solamente un hecho que afecta a las mujeres, sino que es un hecho de un contexto mucho más amplio. Y en ese sentido, bueno, esta película quiero darles un contexto porque estamos analizando esta película. Esta película la recomendó un médico que trabaja en una zona indígena de la zona de Calakmul, en el estado de Chiapas, una zona maya, muy joven, 35 años, pero con una visión, les podría decir, con una visión todavía de esta manera de que él decía que las comunidades no necesitaban educación sexual, sino lo que necesitaban era
que los dejáramos de manera natural que se organizaban, ¿no? Entonces hay desde estas controversias que hay de intervencionismo, pero también es como el negar el acceso a los derechos, simplemente a los derechos humanos, y que muchas veces muchas personas se sienten que se confrontan con los usos y costumbres de los pueblos originarios. Entonces él nos recomendó esta película, que porque no la analizábamos, que era muy interesante, sobre todo en un marco de ver cómo se da más allá de las relaciones sexuales el tema del amor. Entonces, en ese sentido, este es el contexto de la película, y pues vamos a irlo viendo. Y ahí te preguntaría, Brisa, ¿cuál es tu opinión en general de esta película que se titula La princesa que quería vivir? Pues bueno, en general me parece que es una película que pues hay que como situarnos en el momento, ¿no? Es un clásico del cine romántico, entonces escuchándote y todo pues el enfoque que justamente buscamos, que es esta parte amorosa, me parece muy atinado desde ahí, como poderlo analizar. Y bueno, también aunque parece medio comedia ligera, la verdad es que aborda temas que son bastante profundos, como pues desde una narrativa bastante sólida, ¿no? Estos aspectos de el deseo, cuestiones como la libertad personal, el deber, el amor como experiencia y no como destino, la identidad y la ética. Por ahí también se marca como la ética periodística, que sé que se sale un poco del contexto, pero de lo que vamos a analizar, pero me parece que también esto de la ética, aunque ahí se sitúa como desde el periodismo, pues también es interesante cuando hablamos de sexualidades. Sí, realmente, déjenme comentarles que al principio de la película debo de decirles que no me atrapaba, y eso también hay que tomarlo como con una gran referencia, porque pues también debemos de reconocer que los colores, los sonidos, ya hoy en día forman parte de lo que se llama la nueva estética. Y entonces, pues sí, es importante pensar esta película. Seguramente en las personas adultas podrán tener una atracción de análisis, y quiero decirles que este cineclub no es para los jóvenes, es un cineclub que es para las personas que trabajan con jóvenes. Entonces lo que es como pensar cómo estos andamiajes culturales pues se siguen repitiendo. Como dice, es importante situarnos en la época, pero yo pensaba, para mí fue muy significativo la primera escena donde ella se está quitando los zapatos, ¿no? Entonces, y cómo por qué muchas veces, recuerdo mucho que en mi época de crecimiento de adolescente, que había algo que te molestaba, y había una palabra que siempre decían: las presumidas se aguantan. O sea, tenías que estar apretada, tenías que traer el zapato aunque te estuvieran moliendo los pies. ¿Por qué? Porque tenías que responder a cierta estética de ese momento y de tu grupo social como adolescente. Entonces, también pensar que ahora sí que regresando a la analogía de los zapatos, que muchas veces nuestros comportamientos están estructurados como si fuera un zapato, que no nos podemos salir de ahí, ¿no? Entonces, desde ahí me empezó a llamar mucho la atención. Y bueno, pensando en esta parte de lo que seguramente tú te encuentras mucho en los casos todavía de lo que es el amor romántico, ¿no, Brisa? Sí, creo que en esta línea de lo que mencionabas, o sea, entender el contexto social de la película, en donde, si bien los estereotipos y los roles de género estaban así como súper marcados, esta idea tradicional, además es bien interesante porque es una mujer con poder, ¿no? Pero que no deja de tener, o sea, aunque tiene poder, no deja, lo voy a poner como lo veo, como de ser esclava de estos roles sociales, porque entonces lo que dices de los zapatos, pero también después de esa escena está él, que ella quiere dormir con otro tipo de ropa, ¿no? Y quiere una pijama y tiene que dormir como con el camisón largo. Incluso hay una partecita en esa escena donde ella habla de, ¿sabías que las mujeres, que hay personas que duermen desnudas, ¿no? Como muy
asombrada de que eso puede suceder, pero además como muy extasiada, yo así lo percibo de qué padre, o sea, esto se puede hacer, y entonces para ella es como, pues eso no es tan sencillo. Entonces creo que en ese contexto social, Anne, que es la protagonista, pues justo como que encarna ese deseo de las mujeres por tener libertad personal, ¿no? Mientras que pues tiene como que luchar con el asunto del deber profesional y de lo ético. Y creo que eso hace, o sea, para quienes están analizando y para quienes acompañamos a adolescentes, es una cosa bien interesante porque pues la gente joven también le colocamos un montón de deber ser, ¿no? De lo que deberían de estar haciendo y a veces incluso los limitamos o les limitamos a solo a la escuela como el gran evento, como solo responder a eso. Y la verdad es que están pasando por un montón, no solamente de cambios, sino también es una etapa la adolescencia donde deciden cosas tan importantes para su vida como la parte profesional y claro, también inician la vida sexual. Es como que de repente desde el adultocentrismo seguimos como solamente acotándolos a que ellos tendrían que estudiar y ellas solamente. Y la verdad es que hay más cosas pasando a su alrededor con el tema de construcción de identidad. Sí, hay otra parte de la película que también me llamó mucho la atención, que ahora que estamos trabajando tanto también el tema de las adicciones y las adicciones relacionadas con el inicio de vida sexual, ¿no? O sea, realmente la princesa honestamente sale toda pacheca, o sea, toda pacheca con una inyección que le pone el médico y que bajo, o sea, realmente la historia ahí se resuelve desde un punto de vista romántico y del tipo que se la encuentra, pero bajo estas condiciones y estos efectos, pues no, incluso no saben ni qué hacer con ella, ¿no? O sea, llévatela tú, no, yo no, mejor cuando dicen que se la lleve el policía, pues es cuando como que le da el temorcito de que qué le pueda pasar, pero sí es como pensar también bajo, o sea, da también como para pensar en que aunque ese estado en el cual ella se encontraba no era provocado por ella en sí, pero pues sí los grados de vulnerabilidad que se pueden presentar bajo los efectos de ciertas sustancias, ¿no? Porque además, cierto, y creo que eso no es nuevo para nadie, que cuando estás bajo ciertos grados de tensión, y otra vez regreso a los zapatos tan ajustados, pues cuando tienes la posibilidad de que bajo efectos de alguna sustancia o del mismo alcohol te puedas liberar, pues la princesa empieza desde ahí a hacer cosas que ni siquiera se imaginaba hacer, ¿no? Entonces, justo hay que ponerlo también nos da el tema de cómo puedes ponerte en condiciones de vulnerabilidad y todo lo que vemos alrededor de las historias cuando tienes, y eso no lo hablamos con los chavos, ¿no? Exacto, y justo decías, o sea, esto me parece que en la película se narra y se coloca desde una historia que salía avante, después de que ella estuvo en una situación que de verdad la pudo poner pues en algo bastante complejo, pero bueno, pues esto es como desde un contexto en otro país, ¿no? En otro momento de la vida. La verdad es que estaría bien interesante también como llevarlo a la reflexión de la gente joven, porque pues nuestro país pasa por otras situaciones de violencias que creo que todo el mundo conocemos y que creo que la gente joven lo sabe, ¿no? Como en ese riesgo también de, pues claro, sería interesante saber cómo podría desenlazarse esa historia si estuviéramos en este contexto, en este momento de la vida y en México, ¿no? No en otro lugar, porque definitivamente pues eso ahora a una mujer aquí la coloca en una situación de violencia sexual, pero latente, ¿no? Claro que sí se la puede llevar el del Uber y claro que difícilmente la iban a dejar ahí tirada. Además, desde el contexto que lo marcan, donde la belleza, ¿no? De ella, de la alteza, como le llaman, pues también es un elemento que desafortunadamente desde la cuestión de género, pues también sitúa a las personas, que la verdad es que todo el mundo estamos en riesgo en este país, pero creo que también eso lo marcan mucho en
en la película, y desde ahí también pareciera que deja como notar que pues eso se resuelve bastante bien también por características físicas, y creo que eso también sería muy importante discutirlo desde el análisis de, a ver, o sea, el tema de la belleza es subjetivo, todos los cuerpos obviamente son valiosos, y no porque tengas ciertas características pues el desenlace va a ser feliz y va a ser lindo. La verdad es que eso realmente no importa cuando hay, como decía, sustancias de por medio, cuando hay un riesgo inminente o latente que está ahí, como el que estés en este estado en la calle, y que bueno, definitivamente no es culpa de las personas, pero sí es importante tener el contexto de que en este país es un riesgo, ¿no? Difícilmente saldríamos bien librados. Y hablando de los estereotipos y del tema de género, también creo que da como para uno, de repente pensaba, bueno, es una película en blanco y negro, pero se repite también en las historias de las princesas de Disney, ¿no? O sea, exacto, la princesa Jasmine de Alibaba con el plebeyo, o sea, finalmente es una fantasía que de generación en generación se va transmitiendo. Y bueno, lo vemos en las películas, lo vemos en las novelas, o sea, las novelas de hoy en día sigue apareciendo la chica del pueblo casándose con el tipo que tiene recursos, ¿no? Aquí es al revés, es cierto que es la que tiene dinero enamorándose de dinero, y ahí yo estaría pensando, yo no sé qué tanto tendría poder, porque justo de repente como en esa posición de cuando tienes una posición de privilegios, no necesariamente se puede llamar una decisión de poder, porque no pueden decidir ni lo que comen, ni lo que visten, ni con quién bailan, ni con quién se casan. Entonces, pues ya ahí yo me recuerdo mucho el análisis que se hacía una antropóloga que fue a hacer un estudio de evaluación en la zona del Istmo de Tehuantepec, que siempre se dice que ahí está el matriarcado y que las mujeres son empoderadas. Económicamente tienen una posición distinta al hombre. Pero yo me pregunto, cuando todavía, bueno, ahora ha cambiado un poco la situación, creo que ya se pueden hacer acuerdos entre las parejas, pero cuando no eras virgen te hacían un hoyo en una cazuela, te la ponían afuera, te paseaban en burro al revés, o sea, entonces digo, habría que tener como un análisis un poquito más fino cuando a veces de repente pensamos que eso puede ser un poder, y yo creo que también eso nos podría llevar al análisis de las situaciones que están viviendo hoy particularmente los hombres, en términos de cómo esta necesidad, o más bien esta sociedad de consumo que nos coloca en posiciones distintas de acuerdo a tu capacidad de consumo, como los chavalillos han mencionado que prefieren ser narcos que seguir siendo pobres, ¿no? Claro. Creo que ese es un análisis interesante, porque evidentemente las comunidades y la gente con la que trabajamos pues no está en esos estatus, ¿no? Mucho menos las mujeres, porque entonces regresamos a los asuntos de género, ahí se coloca una mujer con poder, y la realidad es que esa historia de las princesas de Disney, pues luego justo son aspiraciones a las que tienen personas con vulnerabilidades completas, ¿no? O sea, de repente este tema que estamos viviendo ahora con la gente joven de los sugar, y entonces conseguir que una persona adulta que financie de una manera u otra como con intercambios sexuales, que yo diría, a ver, ojo, porque mucha gente dice que es libertad sexual, pero la verdad es que no, porque cuando la vulnerabilidad te mueve hacia allá y no es de verdad que tú decidas porque quieres y no tienes las necesidades, entonces no es libertad sexual. Lo que sí rescato de esta película respecto al amor, o sea, me pareció interesante esto de que el amor no significa posesión ni final feliz tradicional, porque al final justo yo me esperaba un poco como que vivieron felices para siempre, y ella casi yo dije ya lo mantuvo de por vida, pues porque obviamente el estatus era bien diferente, y no, o sea, y esto también es interesante de decir, a ver, ella tuvo libertad de salirse de la casa, o sea, se salió, un poco estuvo afuera y le valió todo un día, se quedó ahí, o sea, de alguna manera pudo haberse quedado allá, y a lo mejor
como hacer algo diferente, pero también me pareció interesante esto de, pues decide, y lo quiero colocar ahí quizás por el tema del cine debate, que eso nos puede ayudar un montón, pues ella decide algo con su vida, con todo, y que se dio cuenta que podía ser libre, ¿no? Y entonces este asunto de la libertad, creo que con la gente joven es muy importante, con relación a todo, el inicio de vida sexual, a utilizar un método no, a ser madre o padre, no, o sea, creo que por ahí se podría llevar, tratando de llevarlo como muy atinadamente a que las personas jóvenes puedan como explorar estas posibilidades, y también como romper con el estereotipo del amor romántico, en donde, claro, el final que se espera, como durante todo el momento, es que ellos se queden juntos, y pues ella decide otra cosa, ¿no? Y él parece que también, esto me llama la atención y me gusta, te parece que respeta eso. Y importante es, ¿no? Exacto, y qué importante es como construir parejas. Sí, y pensaba como qué importante es dar ese mensaje de que las relaciones, sean vínculos amorosos, sexuales o las dos cosas, se deben de también como plantar en ese respeto mutuo, y aunque yo quiera algo para mí, si la otra parte no lo quiere, respetar. Esto me pareció muy interesante de la película. Sí, a mí hay otra cosa que también me parece muy importante, ahora sí como centrándonos en este amor romántico, y ese amor romántico incluso desde una perspectiva de género, porque para nosotros las mujeres tiene un significado y para los hombres tiene otro significado, ¿no? Entonces, esa parte de aspiracionar, de que puedas salir de una opresión a través de una relación de pareja, bueno, creo que también es como importante, que nos lleva a esa reflexión que se pone como ahí, ¿no? En ese salir de esas cuatro paredes inmensas que son los castillos, a conocer el mundo, ¿no? Finalmente ese es. Y eso creo que pensando en las y los adolescentes, pues estás justamente también en esa etapa de que quieres salir, cualquier lugar donde te inviten fuera del pueblo, fuera de tu ciudad. Me recuerdo mucho una ocasión de una chica de Sinaloa que estaba muy emocionada, estaba en la carrera, pero tenía como 19 años, y decía, es que vamos a ir iba a ir creo que a Cuba, y le platicaba de su mamá y estaba bien contenta. Entonces volteó y le dije, ¿es tu primer viaje? Y le dije, ay no, dice, ya fui a Mochis, viví en Culiacán y se había ido 2 horas. Sí, 2 horas. Entonces, uno, su mamá se volteó y se sonrió conmigo, y yo también ya no le dije, sí, no, pues qué bueno, qué felicidades, pero sí me llamó mucho la atención cómo los parámetros van cambiando, ¿no? Entonces, exacto, justamente en esta búsqueda de que puedas salir, de que te puedas subir un camión sola, de que ese tipo de cosas es como lo que también puede pensarse en esta, cuando te sientes tan agobiada, tan cuidada, y sobre todo en este tiempo donde pues estás como muy en la zozobra de a dónde vas, con quién vas, uh-huh, déjame el teléfono, o sea, ya hay como muchas cosas que en otras épocas pues no les tocó vivirlas tan fuertemente como les toca vivirlas ahora a los chavos, ¿no? Sí, y como justo en esta idea romántica, también algo que me parece muy rescatable es lo de que no siempre el amor verdadero, lo voy a poner entre comillas, culmina en estar juntos. O sea, creo que también ese es un mensaje bien interesante en muchas ocasiones, y en esa etapa como que vemos la vida como de, si no es con esa persona me voy a morir, ¿no? Y creo que todo el mundo estuvimos ahí como en ese drama del amor romántico. Pero el mensaje me parece interesante de, al final, pues sí, alguien puede significar mucho en tu vida y no precisamente el final va a ser estar juntos. A veces, pues bueno, aquí lo colocan como los deberes, que esa parte como que con el asunto de género a mí me rayaba un poco, pero creo que la parte rescatable también es este asunto de esto, podemos coincidir con personas, incluso pasarla divino, enamorarnos, pero entonces no pasa nada si de repente, pues por alguna situación de
llámese nuestros deberes, nuestro proyecto de vida, incluso nuestros valores y otras cosas que están de por medio en las personas como seres individuales, pues no podemos concretar eso, ¿no? O no es viable por la razón que quieras. Pensaba yo hasta en los amores a distancia y estas cosas que de repente, pues claro que en la chaviza se dan. Y esto me parece un mensaje lindo de no siempre tiene que culminar en el felices para siempre o en estar juntos, y que lo pueden vivir plenamente, o sea, pueden vivir también esa etapa como algo con plenitud y nada, seguir buscando, pues yo lo quiero ver como que esta Anne, la protagonista, pues buscaba sus propios deseos, sus propias aspiraciones, lo que quería hacer para su vida, y entonces desde ahí pues se elige también, ¿no? Y elige lo suyo por encima de una persona. Sí, ahí también me llevó a reflexionar de que siempre, sobre todo cuando a mí de lo que me gusta mucho trabajar con los adultos que trabajan con adolescentes, es llevarlos a reconocer su adolescencia, porque hay como una amnesia donde se recuerdan ya como serios formales y que nunca tuvieron como esas. Entonces, esa película es de 1953. Exacto. Y estamos hablando de que es un encuentro de una noche, o sea, que fue muy cortita. ¿Y cuántas veces se critica a los adolescentes que porque en una fiesta se conocieron y amanecieron juntos, ¿no? O sea, y entonces es como volver a reconocer que ese tipo de encuentros se han dado a lo largo de la vida y que seguramente pues antes no se comentaban, no se hacían, pero en una ocasión, justamente en un proyecto con IPAS, estuvimos trabajando el amor romántico y utilizaron una canción de esta chica que es muy muy famosa, que no me recuerdo, que es una güerita que la de Cómplices al Rescate, que era una Belinda, que una canción que canta con Los Ángeles Azules, que habla de un amor de una noche. Entonces me recuerdo que cuando estaban explicando la canción decían, es que los jóvenes de ahora pues se piensan que se van a casar, y que entonces cuando ves la historia de la película, pues fue una noche, o sea, fueron unos días en los que una relación demasiado corta y no recuerdan que esas historias pues siempre pasaron, ¿no? Entonces también es como y como ese tipo de relaciones, particularmente las mujeres, son relaciones que no se cuentan, ¿no? Exacto, o que incluso las guardas para ti con mucha culpa, como algo que te hace ser o tener un valor distinto o menos valor que el resto por haberlo vivido de esa manera. Y creo que hoy justamente en los discursos de las sexualidades está, pues no siempre la relación de pareja es con los dos elementos de la parte erótica y la parte amorosa. Hay personas que en la juventud solo se vinculan desde el sexo, ¿no? Y entonces el sexo casual, obviamente protegido, que eso es importante para cuidar nuestra salud sexual, también es válido cuando las personas no quieren tener una relación de pareja, no están listas o simplemente no coinciden en esa parte, pero pues como buenas personas adolescentes que también fuimos, pues el deseo sexual está ahí. Y creo que justo hay que platicar de que no, porque mira, parece justo de 1953, pero todavía tenemos gente diciendo cosas como si te acostaste con él, te tienes que casar con él, y dices, ¿what? ¿No? O sea, como y ya no digamos si se embaraza, porque si se embaraza entonces es o te casas, básicamente, cuando realmente el construir una pareja, una familia, el como echar para adelante, no nada más implica que tengamos un hijo y eso vaya a funcionar, sino implica cómo nos sentimos amaneciendo juntos, juntas, en los valores, o sea, muchas más cosas que solo unirnos porque o tuvimos sexo o porque tenemos ahora un hijo, una hija. Que otra cosa que hoy podríamos hablar es el tema de la gente puede interrumpir en algunos estados, ¿no? Entonces también hoy las adolescentes tienen esa opción. Bueno, en algunos estados y ya en todo, yo siempre sigo diciendo ya en todo el país, o sea, legalmente, la verdad legalmente, es que tú te puedes mover a un estado y lo puedes
puedes obtener ese derecho. Entonces, no, pues también no es obligación. No es obligación, y sobre todo también pensarlo, y me recuerdan como las historias que he escuchado a lo largo de mi vida de una chica que sus papás eran migrantes en Estados Unidos, y ella nos contaba que a su mamá, su papá se la había robado, o sea, no es de que me la robe, como, no, ese sí fue nos contaba la chica que su mamá les narraba su historia, que ella tenía su novio y que por habérsela robado, y ella no podía ni regresar a su casa, no pudo, ya no la iban a recibir en su casa, incluso ni siquiera dice que en los primeros tiempos no tuvo relaciones sexuales con su esposo, pero que ella ya no podía regresar a su casa porque había pasado una noche fuera con él, ¿no? Entonces, híjole, son de las cosas que también dice uno, bueno, justamente pasen o no pasen, como estas historias y estas formas de pensar, pues de alguna manera pueden marcar la historia de muchas adolescentes, ¿no? Como el caso de esa señora, ¿no? De esa mujer. No, y el tema de, o sea, eso creo que está ligadísimo todavía el día de hoy con el amor romántico y esta idea de que es para toda la vida, ¿no? Y entonces es que nos conocimos desde los 15, desde los 14, y entonces aunque las cosas hayan sido violentas, no funcionen, ¿no? Pues existan como N cantidad de situaciones, la gente sigue aferrándose emocionalmente a esta relación porque es como, esto tiene que ser, ¿no? Es como tiene que ser para siempre de esta manera. Yo siempre le digo a las personas cuando capacitamos adolescentes, sigue participando, o sea, de repente conocer a una persona tendría que ser un asunto de veamos si coincidimos, si podemos hacer algo lindo juntos, juntas, y si no, pues cada quien vuelve a participar a ver si con otra persona esto coincide, pero ese vuelve a participar desde la cosa romántica ya llevas 5 novios, ya llevas 10 novios, ¿no? Y bueno, si a eso le agregamos el que tuviste sexo con 1, 2 o 3, para las mujeres todavía sigue siendo mucho más castigado que para los hombres. Sí, realmente hay muchas cosas todavía que nos falta, y bueno, seguramente Brisa desde su área de trabajo, tanto en la parte social como en lo individual, en la terapia, seguramente te has de encontrar con muchas historias de personas que pudieron tener una vida distinta y que no encontraron como esta posibilidad de reflexionar o con quién comentarlo. Por eso la importancia de este proyecto para trabajarlo no con los adolescentes, sino con las personas que están en contacto con los adolescentes, ¿no? Como a partir del análisis de ciertas situaciones que les pueda permitir contribuir a cambios distintos que nos lleven a que todos estemos lo mejor posible en las condiciones posibles que tengamos en ese momento, ¿no? Justo con esos profesionales de la salud yo les decía, recuérdense una actitud de reprobación que hayan hecho ustedes a los adolescentes hoy en día como profesionales, ¿no? O sea, ubíquense cómo están y ubíquense cómo les hubiera gustado a ustedes en su adolescencia que alguien hubiera podido platicar con ustedes, que les hubiera explicado. Y entonces, sí llevarlos a la reflexión que ellos tienen la posibilidad de hacer cambios, porque hoy en día, y mira que no me vas a dejar mentir porque estás en una organización de hacen investigación, pero todavía las personas, entre los adolescentes, se habla mucho de sexo, y con quién y con cuántas y cómo y todo. Exacto. Pero cuando les preguntan con qué personas consideran que pueden recibir información real sobre la sexualidad, siguen viendo al maestro, al personal de salud, y quisieran hablarlo con los papás. Entonces es un gran reto, es un gran reto pensar en que estos espacios sirvan también como cuestionar, y sobre todo en esta búsqueda de esta intergeneracionalidad, donde reconozcamos que fuimos adolescentes y que nos pueda servir como un puente de comunicación con los adolescentes.
Sí, o sea, sin duda la empatía, el trabajo con nuestros prejuicios, con nuestros estigmas, pues también nos ayudan un montón a poder tener una escucha más abierta. Creo que un error de repente de quienes acompañamos a la gente joven es este asunto de pensar que pueden ser nuestros hijos, ¿no? Porque yo he escuchado mucha gente que dice, ay, es que tiene la edad de mi hija, entonces digo, a ver, sí, pero en este momento tú estás prestando un servicio o estás como docente, quizás en tu casa, en cortito como mamá, pues o como papá, hay cosas emocionales que te van a vincular distinto y que es difícil, la verdad es difícil cuando obviamente ese vínculo es otro, pero cuando estamos en estos espacios, pues si hay algo que es la corresponsabilidad y que nos obliga pues a brindar información no desde el amor, sino desde lo ético, desde lo fidedigno, desde la ciencia y poderles acompañar desde ahí. Entonces creo que hay mucha chamba que hacer, Ofelia, con este trabajo de sensibilización, sobre todo de regresar ahí y de decir, a ver, no, o sea, no son nuestros hijos, hijas, obviamente sabemos que podemos tener vínculos de repente en este camino, pero sí es nuestra obligación, o sea, brindar información científica, veraz, empática. Y lo otro que diría, o sea, que me parece que es muy importante, es sí hay que chambear no solamente la parte educativa sexual, sino también tenemos que chambear con la parte emocional, porque creo que si tuviéramos una educación donde se nos favorecieran más elementos de autoestima, de amor propio, de libertad, de autonomía, la gente joven puede tomar decisiones, claro que sí, y hay mucha evidencia de que esa etapa no está peleada con poder tomar decisiones adecuadas a tu persona. El asunto es que justamente pues no trabajamos ninguno de esos elementos y es real que la gente joven luego, y todas estuvimos ahí, yo también lo fui, ser una joven con muy baja autoestima. Cualquier cosa o cualquier persona que llegaba a decirme qué hacer, pues era muy convincente, ¿no? Para mí, como hacer lo que alguien más me decía, que lo que yo quería hacer. Entonces creo que también esta educación tendría que llevar como este elemento también emocional de trabajar estos temas que te decía hace un momento. Y justo, ahora sí como ya, como ir como cerrando, justamente este espacio es para eso, ¿no? Para hablar de que la educación integral de la sexualidad no solamente es aprender a poner un condón, o sea, efectivamente es muy importante, estamos dando pasos importantes de que ya en las escuelas haya dildos y que así como, y que entender que no es tan fácil, porque nos tocó también, seguramente te tocó que distribuyendo el condón con un folletito era más que suficiente. Ya vimos que hay sí, atrás del uso o no uso de un condón, pues hay un montón de cosas que se tienen que analizar y se tienen que ver con mayor detenimiento, pero que si las personas que estamos trabajando con adolescentes tampoco reflexionamos sobre lo que nos está pasando a nosotros mismos, sobre los sentimientos que nos están atravesando desde que puedas ver en otra persona una hija, un sobrino, o incluso el adolescente que no pudiste ser, también, También, sí, que quisiste. Eso también puede sesgar una posibilidad de dar una atención que se merece, ¿no? Yo también como les hablo cuando trabajamos los temas de derechos sexuales y reproductivos, que ahora a las juventudes les critican mucho que hay y todavía vienen a pedir servicios de aborto muy exigentes. Es que ya no es un favor, es un derecho, ¿no? Creo que eso es un punto bien importante porque hay derechos que pues abrazan ya las adolescencias, como siempre hay como una controversia con la anticoncepción y la gente joven, ¿no? Como de, pero está chiquitita, ajá, pero hay servicios amigables, desde las NOM, también las normas oficiales, ya está acceso a métodos desde los 10 añitos, entonces pues a los 10 años ya eres adolescente, ya puedes tener e iniciar vida sexual. Y me parece que esto que dices es bien importante, o sea, saber sobre derechos sexuales y reproductivos, saber que hay normas oficiales de salud que no solamente abrazan el que puedan tener o puedan tener acceso, sino que les dan acceso a los métodos, a consultas, a información sobre sexualidades, pues es básico, porque entonces ahí sí no es si queremos, esto existe. Y no estar como favoreciendo o brindando esta información, pues también es ser obstaculizadores de sus derechos.
Y bueno, pues desde ahí a veces uno desde la ignorancia, yo puedo entender que desde la ignorancia no lo sepamos o no podamos como abrirlo, pero ya que lo sepas y que no lo hagas, pues es una negligencia. Sí, y en este sentido, este tipo de películas, ahora sí que no es el texto, sino el pretexto para hablar de muchas cosas que tienen que ver con las y los adolescentes, pero creo que pues de alguna forma se está haciendo como énfasis de no ver y de incluir esta parte de las emociones, esta parte del enamoramiento, justamente para que podamos vivir ese enamoramiento bueno, las y los adolescentes puedan vivir este enamoramiento sin culpa, que lo puedan disfrutar. Ay. Que puedan, que desde nosotros reconozcamos que el amor romántico a nosotros tampoco nos ha hecho felices y que de alguna manera podemos hacer como, es algo que algunos ya están hablando de programas o iniciativas que se llamen Rompamos Ciclos, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es el ciclo de la violencia, el ciclo del embarazo en adolescente, el ciclo de los estereotipos tan acartonados que nos hacían vivir y que no nos hacían felices ni a las mujeres ni a los hombres. Exacto. Y al final creo que algo que me parece importante es que, o algo que a mí yo concluía un poco como de la película, es que también esta historia de la película nos permite identificar cómo identificamos por un lado el amor y también dialogar respecto a que no siempre, si es una cosa que nos favorezca o que nos haga sentir bien, pues va a ser algo que elijamos como por encima de otros proyectos y otras cosas que queremos hacer, pues porque creo que te regresa la autonomía, ¿no? Como creo que a poco hablamos de la autonomía y creo que ahí es lo esencial, porque también desde la autonomía pues habrá un momento en que quieras tener una relación de pareja y un momento en donde ya no la quieras tener y que eso también te permita elegir no solamente como en relación de pareja, sino en todos los otros ámbitos profesionales, familiares, etcétera. Entonces eso me pareció muy interesante, como regresar a hablar de autonomía. Sí, ese final tiene un gran significado en la medida de que pues nos enseñaron también como a pensar que las relaciones tienen que terminar de manera violenta, ¿no? Y yo me hacía como estas preguntas al final, o sea, como hasta las anoté por acá de, bueno, de verdad, ¿cuánto de lo que somos en esa etapa, o sea, pensándolo como en la etapa adolescente, neta es elección y cuánto es estructura, ¿no? Como claro. Me parecía como interesante como cuestionarnos eso, y por otro lado también decía, este tema de que no lo hablamos mucho, pero que me pareció muy importante en la película, ¿cuántas veces nos permitimos de verdad vivir un día como siendo nosotros mismos y nosotras mismas sin que nadie nos esté mirando y como sin seguir las reglas de lo que se debería de hacer? O sea, creo que el disfrute también lo hemos perdido, y no hablo solo de la gente joven, pero también la gente adulta. O sea, de repente este rollo de pasear en bicicleta, de cosas que parecían tan absurdas quizás, o parecen tan absurdas como de, ay, ella lo disfrutaba con aquella cosa, con aquella, ¿no? Con aquel éxtasis que creo que a veces también a las personas jóvenes las metemos en dinámicas y no les permitimos vivir de verdad como quisieran muchos de los procesos. Es más, hasta ir a la escuela que quieren ir, estar en el curso que quieren tomar, o sea, les vamos dirigiendo todo. Entonces, a ver, si tú le vas dirigiendo la vida, ¿cuándo le enseñas a elegir? ¿Y cómo piensas que va a tener buenas elecciones si jamás le diste la oportunidad de aprender? De practicar y aprender. De practicar y aprender. Y justo regresando a estas, estoy pensando cuando dices, ¿por qué no nos damos esa posibilidad de ser nosotras mismas? Pues yo también dije, bueno, nosotros vivimos en esta Ciudad de México que simplemente cambiándote de alcaldía podrías pasar desapercibida, o hasta cambiándote de cuadra, porque como ya ni siquiera te conocen tanto los vecinos, pero sí me lleva a reconocer como estos cautiverios, que también hablan por ahí otras académicas, estos cautiverios de las mujeres, sobre todo, bueno, y no solo de las mujeres, ¿no? De la sociedad en general, pero muy focalizadas al comportamiento de las mujeres en las sociedades rurales,
en las comunidades tan pequeñitas, que una de las peticiones que nos hacen muy con frecuencia con los adolescentes, cuando les decimos ¿qué le pedirías al sector salud? Y nos dicen que no sean chismosas, que no vayan y le digan a mi mamá que yo traigo o que vine a preguntar por los métodos anticonceptivos, ¿no? Entonces, justamente esa vigilancia, pues la vemos en la princesa que quería vivir, pero seguramente muchas niñas, muchas adolescentes también quieren vivir y salirse del castillo de sus comunidades, ¿no? Totalmente, y creo que también los hombres es una invitación, porque, a ver, tampoco tendrían que ser el hombre tradicional que mantiene a alguien y que entonces, no, o sea, también es como, igual también ahí hay posibilidades de otra manera de ser hombre, que tampoco se está, pues, como favoreciendo el hablar de ello en muchos de los espacios. Bueno, pues qué rico ha sido esta plática, nos reunimos aquí por esta maravilla virtual que acorta distancias y acerca también sentimientos y conocimientos a otros lugares, ¿no? Ahorita estamos acercándonos aquí dentro de la misma Ciudad de México, que es un monstruo, pero queremos acercarnos a esos profesionales de la salud y de la educación que tengan como esta posibilidad de compartir con nosotros y que a lo mejor podamos dejarles ciertas preguntas que seguramente ellos tendrán sus respuestas. Sí. Y bueno, yo, si me dejas, quisiera terminar con una frase cortita que preparé, que pensaba justo a veces basta un solo día de libertad para cambiar por completo la forma en la que entendemos quiénes somos. Y creo que vale la pena tener este día de libertad para regresar a nuestro centro y vivir como lo queramos vivir. Muchísimas gracias, Brisa. Creo que tiene mucho significado esas palabras y seguramente tendrán una resonancia mayor. Y bueno, pues en nombre de la Asociación por una Inclusión Social de las Mujeres y su entorno, agradecemos a la Universidad Autónoma Metropolitana, a la Campus Iztapalapa, al equipo que ha hecho posible este trabajo y muy en particular a la doctora María Cristina Fuentes Zurita, que siempre le ha gustado estar como muy de cerca de los programas sociales. Yo soy una convencida que la vinculación de las organizaciones de la sociedad, de la sociedad civil con la academia, pues es un vínculo virtuoso, ¿no? Porque seguro tenemos mucho como organización que aportar y también tenemos mucho que aprender de la academia, sobre todo estos procesos, estas innovaciones que se dan. Muchísimas gracias y esperemos que este primer proyecto sea todo un éxito y que podamos vernos analizando ahora sí otras películas, otras series, hay tantas cosas que nos da para hablar de estos temas que están viviendo las y los adolescentes de México. Muchas gracias, Brisa. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto.